Bueno, en este caso lo que se va a observar es lo siguiente. El uso entonces de estos diagramas de flujo, pero ahora enfocados a la programación funcional. O sea, hace la generación de funciones mediante, o colocar funciones entonces en estos diagramas de flujo. En este caso, lo que se va a hacer primero en este software de Raptor es utilizar entonces el modo en diferentes modos. Originalmente se estaba trabajando en el modo novicio, no modo fácil, pero ahora se va a utilizar este modo intermedio, el cual ya va a dar algunas propiedades o algunos accesos adicionales a los que se tenía en el otro modo. En este caso, bueno, al parecer no va a agregarse ningún otro símbolo o nada adicional. Sin embargo, esto sí se va a obtener al dar clic entonces aquí sobre la pestaña de main, y ahora se va a poder añadir un procedimiento. Estos procedimientos entonces van a ser como las funciones para los lenguajes de programación. Procedimiento, función o método son los diferentes sinónimos que se les ha dado a estas entidades en programación. Bueno, en primer lugar entonces lo que aparece es una ventana que dice que se debe de crear el procedimiento, que bueno, aquí ya da información de que los nombres deben de iniciar con una letra y contener solamente letras, números y algunos guiones bajos. Por ejemplo, lo que se está colocando aquí. Además de eso, bueno, lo que viene aquí en inglés es de que de preferencia los nombres de los procedimientos, cuando digo funciones o métodos, para que se quede ahí como mantra del uso de estos nombres, es de que se debe de utilizar entonces un verbo en infinitivo o un verbo en general para denotar entonces qué es lo que va a realizar cada una de estas funciones, ¿vale? Entonces en este caso, como viene aquí, es dibujar cajas o encontrar el más pequeño, encontrar el menor. En este caso entonces lo que vamos a colocar vamos a nombrar esta como obtener result, obtener resultado, ¿no? Obtener result, así, para que sea un poco más compacto. El nombre entonces se va a colocar en esta primera caja de texto y después ya va a tener diferentes parámetros, los cuales pueden ser controlados entonces por estas cajas de revisión o checkbox, para ver si estos parámetros van a ser de entrada o de salida. Generalmente lo que se hace es colocar los parámetros de entrada y finalmente los de salida, aunque bueno, esto puede ser completamente indistinto para este caso. Entonces en este sentido vamos a colocar un num01 como parámetro de entrada. Entonces parámetro 1 va a ser parámetro de entrada y finalmente, o en este caso va a ser finalmente, vamos a tener el parámetro 2 como parámetro de salida. Pueden existir algunos parámetros de entrada y salida, pero estos son relativamente extraños de utilizar. Vamos a colocar entonces que vamos a llamar así, resolve. Entonces vamos a tener el parámetro 1 como entrada, num01, y el parámetro 2 como salida, resolve, y ya se le da OK. Al dar OK, entonces va a aparecer otra pestaña, la cual va a decir entonces el nombre de la función con la que nosotros la creamos, obtener result, y dentro va a estar el diagrama de flujo de esta función, que lo podemos ver entonces como un subdiagrama de flujo, que va a tener un inicio y un fin, y aquí se va a observar entonces que va a ser el parámetro de entrada, in num01, y out result, el parámetro de salida. Entonces aquí lo que se va a hacer es ya nada más entonces colocar como un diagrama de flujo que no va a tener ahí ninguna cosa diferente. En este sentido vamos a poner nada más un solo asignación, y bueno, entonces aquí vamos a hacer magia de la edición para que mágicamente ya aparezca, ¿no? Entonces ya se va a colocar entonces en aquí esta parte, y luego viene entonces lo de los ámbitos de las variables,
¿Qué es esto de los ámbitos de las variables? Esto se trata entonces de el lugar entonces donde van a vivir las variables o donde van a tener acceso, o donde vamos a poder tener acceso a ellas. En este caso, estas variables que se van a ser num01 y result, solamente dentro de esta función vamos a tener acceso. Fuera de ella, por ejemplo, en esta parte o lo que sería el programa principal, no vamos a tener acceso a ella. De aquí entonces también cabe un pequeño comentario adicional de que esta main también generalmente, o bueno, por lo general, en los lenguajes de programación se utiliza como una función o la función principal. ¿Okay? También aquí entonces va a tener en los ámbitos de algunas variables y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata entonces el ámbito de las variables, en dónde van a estar viviendo estas para que uno tenga acceso directamente a ellas. Bueno, si tenemos acceso, entonces lo único que va a hacer esta funcioncita, vamos a dar doble clic en el cuadro de asignación y vamos a colocar que result, o sea, esta variable cuyo ámbito entonces es esta función y podemos utilizarla, vamos a colocar la otra variable y lo multiplicamos entonces por 2. Lo único que va a hacer esta función es duplicar el valor que se le está enviando como argumento y va a regresar entonces ese valor duplicado. Ok, queda ya bien. Entonces podemos dejar esta función así. En general, lo que se dice de la programación funcional es de que se van a ir colocando entonces un algoritmo bastante grande, se va a ir dividiendo en algoritmos muy pequeños o algoritmos lo suficientemente pequeños para que sean solamente de unas cuantas líneas, perdón, y esto va a permitir entonces tener una gran cantidad de funciones, pero las cuales van a poder ser llamadas directamente desde la función principal sin ningún problema. Entonces nos regresamos aquí a la función principal y ahora vamos a hacer lo siguiente. En principio vamos a ingresar unos ciertos datos. Vamos a colocarle al usuario que ingrese un número y lo vamos a guardar como número. Ahí está. Posteriormente entonces nosotros queremos observar una salida y este número que estamos obteniendo, o más bien que el programa está obteniendo del usuario a través del getNum, nosotros lo vamos a enviar a nuestra función que acabamos de crear. Esa función entonces le tenemos que hacer una llamada y por eso utilizamos este bloquecito de call. Ya queda ahí. Aquí entonces en el bloquecito de call lo que vamos a hacer es que, tal cual dice aquí, ingresar entonces un procedimiento de llamada a esta función. Ok, entonces vamos a colocar obtener result. Al darle clic entonces aquí en obtener, o bueno, más bien escribir en obtener, va a salir en esta parte inferior el nombre de la función. Podemos darle doble clic sobre la misma para que termine entonces de rellenar esa parte, ¿no?, de la función. Abrimos paréntesis entonces para hacer los llamados correspondientes y aquí nos está diciendo entonces que va a ser primero el parámetro de entrada in número 01, que es lo que vamos a enviar entonces el valor que nosotros obtuvimos en esta parte. Posteriormente entonces damos una coma y ya va a ser el siguiente argumento. El siguiente argumento va a ser entonces un parámetro de salida o lo que vamos a obtener de nuestra función. Para ese caso lo podemos poner como R. Y bueno, a diferencia entonces de lo que puede pasar en otros lenguajes de programación o que es muy similar a lo que sucede en ese caso, lo que se va a hacer en este sentido es de que primero se debe de hacer la asignación de una variable a la cual nosotros vamos a colocar o más bien vamos a obtener los valores que esté regresando entonces esta función. Entonces esta función va a tener entonces aquí dos argumentos, uno de entrada, que es el que ya le estamos proporcionando, que es el usuario el que está ingresando,
y por otro lado vamos a tener este argumento de salida, el cual no existe todavía, por lo tanto lo tenemos que crear. Lo que se hace es lo siguiente. Entonces, con uno de asignación vamos a colocar cualquier valor, puede ser ahí totalmente cualquiera de estos valores. Lo vamos a enviar entonces a esta nueva variable para que, digamos, se cree o se crea. Lo que hacemos es crear la variable. Se crea entonces esta variable, iniciándola entonces a 0, y ya tenemos entonces estos dos valores. ¿Vale? Entonces se tiene, esto funcionaría para algunos lenguajes de programación como la declaración entonces de la variable, colocarle el tipo de variable y el nombre de la variable, y además, bueno, se le está haciendo una asignación. Para otros lenguajes de programación débilmente tipadas, puede ser simple y sencillamente que se esté asignando entonces un valor a una variable, la cual no sabemos entonces bien a bien de qué tipo va a ser. En este caso podría ser de un entero, pero posteriormente la función la convertiría en una cadena de texto, entonces ahí no habría ningún problema dentro de los lenguajes de programación débilmente tipados. Los que son fuertemente tipados sí van a requerir entonces de decirles que es un valor flotante, un entero, un carácter, etcétera. Y finalmente entonces vamos a colocar uno de salida para escribir entonces que la salida es, bueno, vamos a colocar algo así que entrada es, le ponemos número más y su salida es más R. Y ya queda. Entonces vamos a ver la entrada y la salida de estas variables. Por tanto, entonces vamos a ver, se guarda, se ejecuta, y entonces ahí está ya pidiendo un número. Ingresa un número, bueno, ingresamos un número 6, y ahí está, ya está indicando, vamos a ver con una fuente más grande, indicando que la entrada es 6 y su salida es 12, ¿no? ¿Por qué razón? Entonces lo que está haciendo, vamos a verlo paso a paso, es que ingresa, primero se pone que R es igual a 0, aquí está el R igual a 0, después ingrese un número, va a pedir el número, vamos a ponerle 6, después va a entrar directamente a la función, ingresa aquí a esta pestaña de la función, realiza la operación, aquí está sucediendo entonces que este número 0 tiene 6 dentro del ámbito de la función de obtener result, mientras que en la función main vamos a tener que num es 6 y R es igual a 0. Entonces después aparece que result es 12, regresa aquí al end y finalmente entonces termina la función y ya muestra estos valores en las variables entonces que se colocaron en el programa principal. Y listo, termina con esa salida. Es bastante interesante entonces revisar u observar que estas funciones pueden recibir datos y también regresar algunos otros datos. En este caso, y solo en este caso y en algunos lenguajes de programación, sobre todo los que son con un paradigma de programación funcional bastante fuerte, van a poder entonces recibir una gran cantidad de argumentos y regresar otra cierta cantidad de argumentos. Otros lenguajes de programación que son más estructurados o tienen también hacer lenguajes de programación orientado a objetos, lo que hacen es solamente recibir una gran cantidad entonces de argumentos, o pueden recibir varios argumentos, y de manera muy similar a una función matemática solamente van a regresar uno solo. En este caso se plantea entonces que estos diagramas de flujo en Raptor es posible entonces colocar varios argumentos de entrada y varios argumentos de salida, pero eso no es lo más común. Lo más común es de que estas funciones sirvan o sean muy similares, entonces, como ya había dicho, a las funciones de tipo matemáticas. Entonces ese sería para utilizar las funciones o el paradigma de programación funcional en los diagramas de flujo utilizando este software Raptor.